Hola, este vídeo va a enfadar a mucha gente, pero sinceramente, con tal de que escuchen lo que tengo que decir, me vale. Hoy vamos a hablar de las zonas de bajas emisiones, lo bueno que traen, lo que hacen mal y, en definitiva, por qué deberíais de dejar de llorar por ellas. Para comprender qué hacen y qué no hacen las zonas de bajas emisiones, tenemos que echarle un vistazo al paradigma actual. Nuestras ciudades hoy están compuestas por centros urbanos, que son el pulmón económico de la ciudad y a veces de la provincia, rodeados de suburbios, ciudades dormitorio y paus. De estos espacios ya he hablado, pero en resumen, carecen de las características de densidad, caminabilidad, cercanía y bonanza económica que los centros tienen por defecto. La gente que vive en las periferias, que en muchos casos no tiene otra opción por los precios de la vivienda en el centro, trabaja, compra y hace su vida social en el centro, porque en la periferia no se puede trabajar, comprar o hacer vida social. Los centros de las ciudades se llenan de gente que no vive en ellas, y esa gente llega a ellos en coche. También he hablado de esto, pero, básicamente, por razones de diseño, es imposible que el transporte público sea una alternativa en las periferias, tal y como lo estamos haciendo. La gente no tiene otra opción que ir en coche al centro, porque necesita ir al centro y porque el coche es la mejor y a veces la única forma de ir al centro. Los centros se llenan de calles enormes, decenas de parkings, aparcamiento en cada metro cuadrado de espacio libre, aceras de medio metro de ancho y comercios gentrificados. Las personas que viven en el centro, que en muchos casos no tienen coche, se encuentran con que el espacio en el que viven y hacen su vida diaria está dedicado a la gente que no vive en la ciudad y que no pueden disfrutarlo y aprovecharlo para lo que querrían, y que la ciudad en la que viven se convierte en un espacio sucio, atascado y contaminado, que drena su salud mental y física por culpa de gente que ni siquiera vive ahí. Tampoco es que los que viven fuera lo estén haciendo aposta, simplemente no tienen otra opción. Ante esto, las administraciones han sido capaces de realizar un esfuerzo real y conjunto para solucionar un problema que, seamos realistas, mucha gente de la periferia no quiere solucionar. Los ayuntamientos de los centros urbanos se han visto sin más opciones que priorizar el bienestar de sus propios ciudadanos y devolverles la ciudad que les pertenece. De ahí salen las zonas de bajas emisiones. La idea es simple. ¿Tu coche causa cáncer? No lo queremos aquí. Aunque su objetivo principal es la reducción de la contaminación, tienen otra serie de efectos secundarios que las hacen aún más positivas, principalmente la disminución del tráfico, tanto dentro de la zona como en sus alrededores, y el aumento de espacio de aparcamiento, pero también la reducción del resto de externalidades de los coches, en las que no pensamos tanto, como el ruido, los costes de mantenimiento o los accidentes. Cuando hay menos coches, las ciudades son mejores y hay un cambio de mentalidad en los ciudadanos, que dejan de ver a las cañerías para coches como una parte imprescindible del espacio urbano y pasan a preferir lugares que prioricen medios de transporte más compatibles con la idea de ciudad, especialmente en los centros urbanos, donde la mayoría de la población no tiene coche y la mayor parte del tráfico es externo o pasante. A las zonas de bajas emisiones las acompaña el apoyo de los que viven en las zonas afectadas por las zonas de bajas emisiones, el aumento del uso del transporte público, el aumento del uso de la bici y el aumento del apoyo a proyectos urbanísticos que le quiten espacio a los coches y se lo devuelvan a las personas. Sin embargo, las zonas de bajas emisiones tienen sus problemas. El principal es su cortoplacismo. Creo que su ventaja principal no es tanto la reducción de la contaminación como la reducción del tráfico, ya que es la segunda la que lleva a la primera, pero la reducción del tráfico es temporal. Llegado el momento, todo el mundo se pasará a coches eléctricos o híbridos, el tráfico volverá a los niveles previos a su implantación o los superará, y la zona de bajas emisiones dejará de tener sentido. Esto, por supuesto, no va a suceder hoy, ni mañana, pero significa que llegado el momento las ciudades tendrán que plantearse si conformarse con la ventana de oportunidad que la transición a los coches eléctricos y las zonas de bajas emisiones les hayan brindado para peatonalizar, reducir espacio de aparcamiento en la calle o mejorar el transporte público, o ir más allá y ser aún más estrictos.
Otro posible argumento que se enarbola mucho en contra de las zonas de bajas emisiones es que es una medida clasista que penaliza a las personas que no pueden permitirse un coche eléctrico. ¿Es esto verdad? La respuesta corta es sí. La respuesta larga es que nadie que sea de verdad pobre tiene un coche. El coste medio de un vehículo nuevo en 2022 era de 22.000 euros y desde entonces solo ha aumentado. El coste medio anual de mantener un vehículo, sin contar los pagos del coche que pueden extenderse años, es de 2.800 euros, si te mantienes dentro de la media y haces unos 15.000 kilómetros anuales. Esto pone a las familias en una tesitura. La crisis de la vivienda ha echado a las personas más pobres de espacios donde no necesitan un coche y las ha empujado a PAUs o ciudades dormitorio, donde las opciones de transporte público son tan escasas y tan malas que se ven obligadas a tener un coche para sobrevivir, con el estrés económico asociado que esto implica. Sin embargo, muchísima gente desfavorecida sobrevive con el mediocre transporte público de las periferias. Solo tienes que subirte a un bus interurbano para verlo. El argumento del clasismo es de mala fe, porque nunca ves a gente pobre usarlo y porque la gente que lo usa para atacar a las zonas de bajas emisiones ejercerá oposición contra otras medidas urbanísticas que ataquen el problema de fondo, como la revitalización de los barrios periféricos o la mejora del transporte público, que, siento decirlo, tarde o temprano va a acabar perjudicando a los coches. El argumento de sí, pero cuando haya buen transporte público no tiene en cuenta que, cuando hay la mitad de coches en la calle, el autobús es el doble de rápido. Pero poner un carril bus, cerrar una calle para que solo puedan pasar autobuses, otorgarles prioridad semafórica o eliminar plazas de aparcamiento para que éstas no les estorben son cosas que estas personas no aceptarán, porque quitarle espacio a los coches para dárselo al transporte público es, al parecer, clasista contra las personas que pueden permitirse pagar 20.000 euros por un coche. Seamos realistas, el transporte público en España tiene muchísimo que mejorar, principalmente en las periferias. Pero si de algo valen la mayoría de las redes de metro y cercanías de las grandes ciudades españolas, es para traer gente de la periferia al centro y devolverla al final del día. Y aún así, hay gente que vive junto a una estación de tren y coge su Land Rover hasta su trabajo junto a otra estación de tren, mientras se queja del tráfico, la falta de espacios de aparcamiento y las zonas de bajas emisiones. Y, sinceramente, en todo caso, la prioridad la deberían de tener las personas que viven en los centros urbanos, ya que son las que viven en los lugares donde se implantan las zonas de bajas emisiones y las que sufren las consecuencias de tener su barrio inundado de coches que no son de allí. La gente del centro de las ciudades tiene que aguantar aceras de medio metro de ancho, problemas de salud derivados del ruido y la contaminación y la imposibilidad de dejar que su hijo vaya al colegio solo, por lo peligrosa que es la calle, mientras ve cómo el alquiler sube mes a mes de forma insostenible, mientras el usuario promedio de un sub lo aparca en un paso de cebra y conduce por infraestructura gratuita que se le otorga por el simple hecho de tener un coche, hasta su suburbio tranquilo y silencioso, desde donde publica mensajes contra las zonas de bajas emisiones que le obliguen a comprarse un nuevo coche o, Dios no lo quiera, ir en transporte público con los pobres. Hay dos bandos claros en esta cuestión, y por mucho que me haya reído de uno, creo que ambos tienen parte de razón. Las personas del centro viven en una ciudad que deja de ser suya y que drena su salud física y mental. Pero las personas de la periferia no viven en una ciudad, aunque quisieran, y tienen que hacer su vida en el centro. Los cambios que transforman las periferias en lugares donde se puede hacer vida social y cultural, trabajar o educar a la infancia están demasiado lejos, por lo que, hasta entonces, estamos atascados con el statu quo actual. La solución más obvia es permitir a los habitantes de la periferia entrar al centro, de forma escalable y sostenible, o sea, transporte público. Pero hay poco y mal transporte público. No comparto el argumento de que tardaríamos años en hacer buen transporte público. Los cambios más importantes tardarían días. Hacer un carril bus en una autovía es cuestión de un puñado de barreras de cemento y algo de pintura. Aumentar frecuencias es cuestión de más material y personal. Acercar el transporte a sus usuarios es cuestión de mejor planificación de líneas, horarios e inversión en soluciones al problema del último kilómetro. Para hacer todo esto faltan dos cosas: voluntad política y dinero. La voluntad política es cuestión de votar a quien de verdad vaya a cambiar las cosas, y el dinero tiene una solución muy sencilla.
Ciudades como Nueva York y Londres aplican desde hace años una tasa de congestión. Si un coche no residente quiere entrar al centro, tiene que pagar un peaje. Todo el mundo puede entrar, independientemente del tipo de coche o la edad, pero todos tienen que pagar. La ventaja de este método frente a las zonas de bajas emisiones es que las ciudades consiguen dinero extra, que normalmente va a financiar el transporte público, mejorando los servicios y permitiendo a más y más gente poder ir al centro sin tener que coger el coche. Los beneficios de reducción del tráfico y la contaminación se siguen logrando, no por una prohibición directa, sino porque la perspectiva de pagar por entrar al centro asusta a la mayor parte de la gente, que pasa a venir en transporte público o a directamente no venir. Este sistema no solo no es clasista, sino que es más igualitario, ya que las personas que pueden permitirse conducir pagan por las infraestructuras que usan y, además, ayudan a que los que no pueden conducir también puedan moverse. Al reducirse el tráfico, ocurre exactamente lo mismo que con las zonas de bajas emisiones, y los ayuntamientos no solo ganan el favor público para quitar plazas de aparcamiento, agrandar aceras o poner carriles bicis, sino que ganan el dinero para hacerlo. Además, este sistema es sostenible a largo plazo. Los coches eléctricos pagarán lo mismo, quizá un poco menos, que los de gasolina, así que el tráfico no volverá a subir cuando la transición termine. Todo lo contrario, cuanto mejor sea el transporte público, gracias al dinero generado por la tasa de congestión, menos gente usará el coche, porque menos gente lo necesitará, librando progresivamente a cada vez más familias del estrés económico de tener o usar diariamente un vehículo privado. No todo es bueno. La implantación de la tasa de congestión en Londres derivó en una bajada puntual del tráfico, pero este está volviendo a subir, una vez la gente se acostumbra a pagar el peaje. Por ello, es importante dinamizarlo, para cobrar más en las horas puntas y reformar y modificar calles, reduciendo carriles, quitando aparcamiento y alterando los sentidos de las calles para que entrar al centro en coche sea lo suficientemente lento o difícil, mientras se mejoran las alternativas para que sean más rápidas y más usadas. Creo sinceramente que esta es la solución. Acaba con la mayoría de críticas que se le podían hacer a las zonas de bajas emisiones y genera más efectos positivos a corto y largo plazo para las personas que viven dentro y fuera de las zonas. Este debate está cubierto por la característica mierda polarizada que cubre cada tema que se atreve a salir en cualquier medio de comunicación. Hay dos bandos claros en este debate. Uno quiere mantener su movilidad en un entorno que no se lo pone fácil, y otro quiere mejorar su calidad de vida y poder aprovechar la ciudad en la que vive. Ambos tienen razón, y las administraciones deberían de tratar de solucionar los problemas de fondo que han causado esta situación. Pero, hasta entonces, un peaje por entrar en coche al centro no vendrá mal. Nos vemos.